empezamos últimos versículos de capítulo 1, versículos 26 y 27, Jacob 1, 26 y 27. Y dice así: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la fe de tal persona es vana. Porque la fe pura y sin mácula, su traducción tal vez dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y dice tres cosas muy importantes: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tres cosas. Entonces, si yo pudiera resumir estos dos versículos con una oración, yo diría así: menos bla, bla, bla y más acción. Porque muchas veces hablamos mucho de cómo amamos a Dios, que somos muy creyentes, que somos los más creyentes de los que hay creyentes en ese mundo. Apóstol Pablo decía: yo soy más pecador de todos, pero algunos decimos: yo todo el día oro. Ya saben, a veces cuando hablas con una persona, sabes todo lo que, cuántas veces clamó a Dios el día. Pero la pregunta es que si clamó en realidad. Pero aquí dice, mira, si alguno se cree religioso entre ustedes. Entonces, si alguno de ustedes, de nosotros, incluyendo a mí, se creen muy creyentes, pero habla mucho. Ya, no sé si a ustedes les toca, pero cuando encuentras a una persona, por ejemplo, vamos a hablar de nuestra casa, sabes exactamente qué te va a decir, porque pasan años y habla lo mismo. Conocí una señora hace unos años y años me contaba de los males que le hizo su propia familia, su papá, su mamá y sus hermanos. Tengo una hermana mía de sangre que cuando hablas con ella, siempre va a contar todo el mal que se le hizo en su vida. Todo, y por nombres. Y yo ya aprendí a decir: ¿sabes qué? Yo te puedo continuar con tu historia. ¿Qué haces? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué haces con eso? Porque si yo te voy a decir cada vez qué me hicieron, cada uno tenemos libros para escribir. ¿Sí o no? Cada uno podemos escribir el libro contando todos los males que vivimos en ese mundo. Porque el mundo es malo. El mundo es malo y va a morir. ¿Qué vamos a esperar de lo malo? Por eso servimos a Dios, el cual vimos domingo pasado y antepasado, de cual viene todo el don bueno, todo el don perfecto. Y estábamos hablando que Dios ni es atraído con el mal, ni nos atrae con el mal. Porque muchos dicen: ese mal vino de Dios. La pregunta es si vino de Dios. A mí, cuando algunos super espirituales me dicen: es Dios les está haciendo la guerra en Ucrania, porque ustedes son malos. Y yo le digo: y sí, Dios violó a ese infante o a su mamá enfrente de él. ¿Era Dios el que violó? Imagínense qué perversión gente tiene en la cabeza.
Alguien murió de la enfermedad y dicen, Dios quiso que muera de la enfermedad. ¿Por qué el hombre muere? Por su propio pecado, obviamente. Todos morimos por nuestro propio pecado. No porque no unos mueren antes que otros, no porque son más pecaminosos, aunque a veces lo son. Pero se trata que vivimos en el cuerpo que va a morir. La gente más santa en este mundo, incluyendo la Santa Madre de Dios, la que dicen, ella murió. Entendieron que era ironía, ¿no? Que Dios no tiene madre. Jesús como el hombre sí tiene a mamá, tuvo a mamá. Pero hasta ella murió, todos murieron. Solo 2 personas nos dice la Biblia que no han muerto, pero morirán en el cuerpo. Entonces, si Dios no es atraído por el mal y no nos atrae por el mal. Todo lo bueno proviene ¿de quién? De Dios. Muchas veces pensamos, qué talentosa soy. Mira. Y todos talentosos digan, amén. Todos tenemos muchos talentos. Yo les voy a decir la verdad. Yo a veces me sorprendo de los talentos que Dios me dio. De verdad, me sorprendo. Yo cuando recuerdo a esa niña que creció sin zapatos todo verano, con el baño afuera de la casa, sin agua potable en la casa, que tuvimos que cargar todo del pozo. Y cuando veo a la mujer que fácil habla muchos idiomas, y pienso, ¿será la misma niña? ¿Sí me explico? Dios a todos nosotros nos dio unos talentos increíbles. Algunos de nosotros nos dio la gracia de una u otra forma, a través de padres, a través de circunstancias de la vida, pero nos dio oportunidad de desarrollar algunos talentos más. Yo cuando pienso de mi mamá, qué talentosa era, y ella no tuvo tanta oportunidad de desarrollar sus talentos, pero viviendo en un pueblo, en la misma circunstancia que les conté, teniendo 5 hijos, teniendo 4 personas enfermos de epilepsia en la casa. Ella era una maestra superior en el pueblo. La llamaban de la ciudad para dar clases. Ella tiene su libro escrito de poesía. Dios no se preocupa si tú vas a tener muchas cosas, porque Él dice, todo te voy a dar. Dios preocupa que tú estés caminando con Él, enfocado en Él. Usando la capacidad del Espíritu que Él te da, no para hacer tus bolsillos más grandes, pero para que en tus bolsillos sea movimiento. Recibiste y lo repartiste, lo compartiste, lo multiplicaste para dar más. Pero nosotros queremos bolsillos, que crezcan nuestros bolsillos. O muchas veces que crezca nuestra cabeza de conocimiento y nuestro corazoncito. Ahí ve las de bolsas, con un corazoncito así que ni se nota que da. Como hoy escuchamos de los grandes de este mundo. ¿Qué engaño podemos permitir en nuestra vida? Entonces, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, y aquí es importante, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, vamos a enfocarnos
en versículo 27, porque ya hablamos de lo demás, que la fe sin acción es vana, y eso lo que vamos a seguir viendo. En el libro de Deuteronomio 27:19 dice así: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces el Señor nombra estas tres categorías de las personas por las cuales tiene especial cuidado: el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Cuáles son? Huérfano y la viuda. Y no solo se preocupa por ellos, sino que incluye el cuidado de estas personas entre los mandamientos y los llama verdadera religión o verdadera fe. De los extranjeros hablaremos después. No son extranjeros que vinieron de turismo a pasear al país. Se trata de la gente que tuvo que abandonar su país en búsqueda de salvar su vida, como ahora muchos ucranianos. Pero saben que con muchos ucranianos que huyeron de la guerra, salieron los que aprovecharon no zona de guerra, no salieron no de la zona de guerra. Tenían dinero y salieron. Hay de todo. Por eso la Biblia nos da indicaciones específicas. ¿Quién es el verdadero extranjero de cual hay que cuidar? ¿Quién es verdadero huérfano de hay que cuidar? ¿Y quién es la viuda verdadera de cual hay que cuidar? ¿Cuál hay que ver por ella? Entonces, la palabra no solo da el título. En la Biblia, una de las cosas más importantes son definiciones de las palabras. Porque cuando tú y yo decimos que Cristo es Dios, es una cosa. Cuando lo dice un testigo de Jehová, es completamente otra cosa. Dice la misma palabra que Cristo es Dios, pero no es para él, es Dios inferior, menos, es un ángel y etcétera. Entonces, aprenden cada vez que cuando alguien viene con ustedes y apantalla con alguna, mira cómo, eso sí habla de, pero cómo habla. Dile, ¿qué quieres decir con esto? Defíneme. Define qué quieres decir que eres creyente. Define quién es Dios para ti. Define cómo es tu fe. Porque muchos hablamos el mismo idioma, pero decimos otra cosa. ¿Sí me explico? Es algo muy importante. ¿Por qué nos engañan muchas veces los que hablan bonito de Dios? Porque suenan como nosotros, suenan como la palabra, pero dicen completamente otra cosa. Si tú entras a cualquier iglesia cristiana y ellos van a decir, hay que servir a Dios. Y cada uno lo entiende como lo enseñaron. Para muchas iglesias servir a Dios es estar dentro de la congregación 24 horas y hacer lo que dice pastor. ¿Sí o no? Los que tienen experiencia, claro que sí. Y más tiempo pasas en la iglesia, dicen, más sirves a Dios. Pero ¿a quién sirves? Entonces, siempre no duden en preguntar, ¿qué quieres decir con esto, servir a Dios? Y saben, a la primera, cuando tú cuestionas, ¿qué es servir a Dios para ti? Muchos quedan en blanco. Porque para ellos es solo un término que no presenta la vida. Tal vez algunos de ustedes, si yo voy a preguntar qué es servir a Dios,
No sé qué me van a decir, piénsenlo, analícenlo. ¿Qué es servir a Dios? Entonces, muchas veces nosotros como experimentamos la bondad de Dios, ¿cuántos de ustedes han vivido la bondad de Dios en los tiempos difíciles de crisis? Dios en el tiempo de crisis, como somos muy vulnerables, se acerca mucho más con nosotros. Es como, ya saben, cuando tu hijo se enferma y lo tratas de una forma diferente como tratas a un niño sano. Hasta le poquito sueltas la rienda y normalmente después de la enfermedad los niños se hacen insoportables. Y tienes que empezar desde cero a educarlos para recordarles que no cambió nada, No cambió nada. Así muchas veces nosotros, cuando pasamos el tiempo de crisis y Dios derrama su bondad sobre nosotros para que sobrevivamos, empezamos a creer que en nuestro caso, como somos tan especiales, y sí lo somos muy especiales, Dios tiene excepciones para nosotros y allí muchos empiezan a entrar al pecado. Olvidan muy rápido que era Dios el que les sacó del hoyo. Era Dios el que los puso en el lugar amplio, como dice, y alto. Y empezamos a creer que no nosotros servimos a Dios, pero Dios sirve a nosotros. Confundimos los roles. Convertimos a Dios como un mesero. Como en nuestro tiempo de dolor, se puso de rodillas Dios enfrente de nosotros y nos lavó los pies. Que estuvo allí cuando estábamos abandonados, olvidados de todo el mundo, batidos, pisoteados, y Él estuvo allí cuidándonos, soplando sobre nuestras heridas, derramando su bálsamo, proveyendo para nosotros. Empezamos a creer que somos Dios nosotros y Él es solo el que cumple nuestros berrinches o necesidades o lo que sea. Y empezamos a ponernos en nuestro yo antes de suyo, de yo soy. Empezamos a convertirnos en, yo voy a definir qué es bien y el mal. Serán como dioses, como decía Satanás. Y en esos tiempos empezamos a exaltar nuestros quereres. Quiero eso. Dios, quiero eso. Si no me das, yo lo agarro solo. Y dejamos el temor de Dios. Entonces, vamos a estar viendo paso por paso y 3 categorías de la gente. ¿Cuáles son? Y huérfanos, ¿ok? Entonces hoy vamos a empezar con lo de los huérfanos. Si ustedes dan cuenta, se enfatiza la religión pura y sin mácula delante de Dios y él enfatiza el Padre, el Padre. Entonces, el tema de hoy va a ser el Padre para los huérfanos. Salmos 68, versículo 5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios se presenta como Dios, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Cuando a ustedes les van a pedir presentarse, y me imagino que lo han hecho muchas veces, pero
uno en el momento que lo vive, en ese momento, con eso va a presentar lo que considera más importante. Yo cuando escribía autobiografía para mi libro, para la portada, y primero que puse que la hija de, y nombré a mis padres, la esposa de, y nombré a mi esposo, y me dicen, no, primero hay que poner tus grados de estudio para llamar atención. Y yo le dije, antes que yo tenía mis grados de estudio, mis padres me tuvieron. Ni yo los tuve, ellos me tuvieron. Y para mí es lo más importante. Antes de que yo era lo que soy hoy, yo tenía a mi marido y con él pasé un camino muy largo para estar y ser lo que soy hoy. Entonces, en realidad nosotros nos presentamos con lo que creemos que es lo más importante en nuestra vida. Los grados de estudio van y vienen. Hoy eres maestro, mañana eres pensionado con una pensión miserable. Y nadie va a recordar que tú eras maestro. Hoy tienes mucho conocimiento, mañana se empieza a disminuir tu memoria. La vida es así, ¿sí o no? Pero tu verdadera identidad, lo que eres, siempre te va a mantener en lo que, en la vida estable y estrecha. Éxodo 22 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y afligir no significa que no le puedes decir algo fuerte por las cuestiones de la vida cuando hay que resolver. No se trata de eso. Pero cuando no afligiréis significa que no la aprovecharás en su debilidad. Esto es lo que significa. No lo vas a aprovechar en su debilidad. Es algo muy importante que tenemos que aprender para con todos hombres, de hecho. Aprovechar a una persona en su debilidad es lo peor que puede hacer uno. Cuando tú llegas y es vulnerable, cuando los hombres aprovechan a las niñas que crecen sin padre y empiezan a jugar de padre y les llevan, les violan o les tientan o lo que sea, hay que tener mucho cuidado para, ya saben, cuando una viuda quedó en deudas tal vez después de que falleció su esposo y viene uno que puede pagar el precio de la casa y le da la mitad por la necesidad que tiene viuda y el otro aprovecha. No afligiréis, y eso significa que no vas a sacar provecho para que te vaya mejor aprovechando la situación de fragilidad. ¿Estamos bien hasta aquí? Es algo muy importante. Eso tenemos que aprender para con todos. Como quieres que te traten a ti, los trates a ellos. La palabra padre de huérfanos y la palabra padre en griego es la palabra pater, padre, y significa literal el que da la vida y se dedica a cuidarla. El que da la vida y se dedica a cuidar esta vida. Es el que procrea y
cuida, es el que nutre, es el que protege y es el que apoya. Porque hay etapas, ¿no? Primero tú procreas la vida, la das, luego la recibes, la nutres, la proteges mientras está en tu cuidado y luego cuando se vaya, ya le apoyes, ya colaboras con ella, con la vida, para que esté prosperando, para que esté creciendo, para el bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Esto es la definición del Padre. El Padre no es el que cumple tus caprichos, aunque si cumple su labor de nutrir y cuidar y proteger, te va a consentir. Pero te va a consentir no para tu mal, para pagarte la deuda, por decir, sino va a consentir desde la abundancia de su corazón, porque ya ha cumplido lo que tú necesitas. Te dio la vida, te está cuidando, te está disciplinando, te está protegiendo. Entonces, desde la abundancia de su corazón del Padre, de su posibilidad, también te consiente. Y para todo eso hay tiempos, obviamente. Para una de las razones porque Dios da Shabbat es para esos tiempos especiales del Padre y del Hijo, para que lo pasen juntos, sin que estar en pendiente o ir a la oficina o trabajo o a taller o estar en el teléfono 24 horas. Entonces, Dios provee esos momentos para que tú no solo trabajes para dar el pan, pero también que pases tiempo de recreo para tener esos tiempos de consentir. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Ok? ¿Todos bien? ¿Nadie está dormido? Entonces, número 1 es procreación, que es presidir la creación y establecimiento de la familia, compartir la vida, por decir. Número 2 es nutrición, es alimentar tanto físicamente como enseñar y como educar. Y número 3 es defender. 2 formas de defensa. Cuando tú defiendes físicamente, estás pendiente, y cuando enseñas los valores de verdad. Cuando tú enseñas a tus hijos valores de verdad, lo estás protegiendo para toda la vida del infierno, de Satanás, de destrucción y de destructor que va a venir en todas formas. Y muchas formas, para los muchachos, muchas veces en la forma de una niña muy bonita. O para el muchacho, o para la muchacha va a venir un joven que va a prometer las lunas y las estrellas. Pero cuando los papás están cumpliendo, papá cumple su labor del padre, él prepara a su hijo, prepara y lo enseña a discernir. ¿Me escuchan? Discernir. El problema es que si el padre sabe discernir, porque yo he conocido que en nuestra cultura, aquí en especial mexicana, uno de los problemas más grandes, que la principal enseñanza que la mamá da a una hija, que te mantenga. Busca uno que te puede mantener y cumplir, darte dinero cuanto quieres. ¿Cierto o no? Corríjanme si yo estoy mal. Yo he tratado con unas mujeres que estaban golpeadas, maltratadas, violadas dentro de su propia casa y piden ayúdame.
Y yo le digo, déjelo. Y me dice, es que me mantiene. Los padres enseñan la verdadera, el discernimiento, la diferencia entre maltrato, abuso y disciplina, humildad y dignidad. Porque humildad no existe sin dignidad. Si tú no enseñas a tus hijos qué es dignidad, la cual Dios pone en ellos, ellos nunca van a poder ser verdaderamente humildes, van a ser humillados y hay diferencia. ¿Saben la diferencia entre ser humilde y humillado? Humilde es el estado de tu corazón. Cuando tú sabes quién eres y no importa lo que te dicen, tú sabes quién eres. Pero ser humillado es lo que viene desde afuera cuando te empiezan a aplastar. Y una persona humilde de corazón, ella nunca va a permitir que la aplasten, porque sabe quién es. Pero si tú no sabes, no enseñas a tus hijos quiénes son, su verdadero valor, si ellos van a creer que valen 5 likes en TikTok o 10 likes en Facebook, cualquiera va a venir y va a decirles y va a comprarlos por el precio de lenteja. Es así, y muchos de nosotros, los que estábamos en el mundo, lo vivimos. Nos vendimos. Nos permitimos que nos hagan lo que quieren para que digan, ay, mira qué bonita o qué valor tiene. Ella sí sabe vestir. ¿De qué sirve si tú sabes cómo vestir, pero no sabes quién eres? A ver, todos los dormidos digan, buenos días. Con permiso. ¿Está aburrido? A ver, entonces los que tienen sueño pueden ir allá a caminar, a tantito den vuelta para que empiece a oxigenar su sangre. Hay varias personas que ya están mirando por dentro. Eso se hace en casa, analizar dentro, no durante la prédica. Ok, bien, seguimos entonces. Un niño necesita un padre que le muestre cómo vivir en el mundo. Y muchos de ustedes piensan, ¿y ya qué? Ya no puedo hacer nada. Pero si tú tienes todavía un hijo que está a tu poder, lo puedes estar enseñando, aunque él no tenga padre, pero él va a ser padre un día. Y tu responsabilidad es mirar más allá que tu propio dolor y mirar al futuro de tu hijo para asegurar que tú le enseñas los valores verdaderos, porque de esa forma tú estás haciendo camino de vida para tus hijos. ¿Tú sabes que tú les estás poniendo el camino de vida? Que así como los pones, así van a vivir. ¿Saben o no? Como que los veo muy inquietos y no contentos. ¿No les gusta lo que se dice? Un niño necesita a un padre que le muestre cómo vivir en el mundo. Por eso hay que enseñarle cómo leer el mapa de la vida. Porque saben que los GPS que ahora se presentan para el mapa de la vida, ¿saben dónde llevan? A la muerte. Porque hay caminos que al hombre parecen bien, pero son caminos a la muerte. El mundo único que quiere es aprovecharnos, no les importa
No les importas tú, les importas un cacahuate. De verdad, si tú crees que importas al mundo, te estás engañando. Si tú crees que tu empresa, cuando te mueres, va a poner una tabla con un retrato con tu nombre, ni siquiera eso va a suceder. Rápido se les va a olvidar los horarios que tú invertiste olvidando de tus hijos, de tus responsabilidades, olvidando de tu descanso, porque te necesitan. No te necesitan porque hay formados atrás de ti muchos que si te vas ni te van a acordar. Los únicos son irreemplazables. Son los padres y los hijos. ¿Sí me explico? Tu jefe que te valora mucho, tu jefa que te valora mucho, los clientes que te valoran mucho, solo asegúrate que les das buen ejemplo de fe, mostrando a quién sirves. Si sirves a Dios o eres esclavo de su cuenta bancaria. Yo cuando llegué aquí a México ya hace casi 21 años, y cuando aprendí español me empezaron a buscar mucho los ucranianos, los rusos, espacio postsoviético que vive en Estados Unidos. Me buscaban de traductora, querían que nos vayamos a vivir a otro lado, les contaba allí, a otro lado de México para coordinar. Y saben que cada vez que yo encontraba a algún hermano ucraniano, ruso, y ellos sabían que yo vivo en México y hablo español, necesitamos a un traductor, primero que me decían. Y yo les decía, no soy traductora. Yo no soy traductora. Y quedaban sorprendidos porque una mujer y todavía tiene alguna opinión. Porque en mi cultura la generación más, ya ahorita es diferente, pero en las iglesias la mujer solo hace lo que se le dice, ¿no? Ni opina. Entonces me miraban así, yo decía, no, es que no soy traductora. Y ya luego aprendí todavía más, digo, si necesitan traductora, eso les va a costar tanto. Y me decían, ¿cómo? ¿Para servir a Dios me vas a cobrar? Y yo le dije, yo sirvo a Dios 24 horas. Traducción es mi negocio, con cual mantengo mi ministerio. Les empecé a decir así. En 2020 me hablaron unos hermanos de Estados Unidos y dicen, necesitamos una traductora para ir a República Dominicana. Y yo le dije, está bien, eso va a costarles tanto al día. ¿Cómo? Es un viaje misionero. Yo digo, yo estoy de viaje misionero 24 horas. Dijo, ¿ustedes tienen un proyecto? Sí, yo también tengo el mío. ¿Ustedes quieren que yo invierta en su proyecto? Yo quiero que inviertan en el mío. Vamos a hacer intercambio. Yo voy y los doy mi servicio y ustedes me lo recompensan el tiempo que yo voy a quitar de mi congregación y de mi trabajo porque tengo que cancelar mis clases. Entonces y me quedaban viendo, entonces ¿cuánto nos va a salir? Y yo les dije, mira, vamos a hacer una cosa, les voy a hacer una acepción. Ustedes hablen con Dios y pregúntanles, ¿cuánto van a invertir en mi misión si yo invierto en la suya?
Ustedes miran cómo yo hago mi trabajo, cómo si les gusta, si no les gusta cómo yo traduzco, y hablan con Dios y decidan. Y yo fui por fin de semana, salí jueves, estaba ahí con ellos viernes, sábado, y parece el domingo regresé. Entonces al final de tiempo se acerca conmigo y me da sobre. Y me dice, son $500. ¿Está bien? Y yo le dije, si usted habló con Dios, entonces está bien. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Yo en mi vida he hecho mucho trabajo de traductora, así, sin comer, sin descansar. No estoy hablando ahorita con eso. Pero usted tiene su propia vida y es responsable qué hace con ella. Cómo la administra ante Dios. Y nadie tiene derecho a venir y decirles, tú tienes que servir a Dios con eso, o con otro. Alguien puede hacer propuesta, tal vez yo como pastora puedo decir, ¿sabes qué? Veo en ti ese talento, o veo en ti eso, te recomiendo, pero nadie tiene poder sobre tu vida, porque tu vida viene en directo de Dios. Nadie tiene derecho de decidir qué vas a hacer con tu vida. Cuando tú eres de tu casa, de los papás, y ellos ven en ti dones y ellos pagan tu educación, tú tienes que hasta negociar a veces con ellos para que estén convencidos que van a invertir en lo que tú vas a dedicar. ¿Sí me explico, mis hermanos? Nadie tiene derecho, ningún adulto tiene derecho a venir con otro adulto. No importa qué ungido es, como la pastora. Nadie, yo no tengo derecho a irte, ve a trabajar allí no trabajes. Cuando usted me pide consejo, lo doy. Pero no soy la dueña de su vida. Y muchas veces hasta algunos se enojaban conmigo. ¿Y por qué usted no me diga? Yo recuerdo una vez, creo que con Brendita así hablábamos y me dijo, no me acuerdo hace años, y me preguntó algo. Le dije, busca a Dios, es tu vida. Y me dice Brendita, pero ¿por qué usted mejor no me diga qué voy a hacer? ¿Recuerdas ese? Nadie tiene derecho, porque tus decisiones vas a vivir tú, no yo. Yo no voy a vivir tus decisiones, yo con trabajo, lo vivo día tras día. Porque no siempre ha tomado mejores decisiones en mi vida. Ninguno tomamos decisiones perfectas. Por eso es la vida, aprender a caminar con Dios. Nosotros no conocemos a Dios, lo estamos conociendo. Lo estamos conociendo paso por paso. Pero de la misma manera decimos que lo conocemos porque conocemos que es fiel, que siempre estará con nosotros, que cuando caemos y perdimos perdón, Él nos levanta. Conocemos que su sacrificio es suficiente, conocemos que podemos contar con Él aunque no lo entendemos. Yo muchas veces en mis oraciones, más ahora por Ucrania, y le digo, ay Señor, ¿cómo me gustaría manipularte en mi oración? Así le digo a Dios. Ay Dios, ¿cómo me gustaría ahorita aplicar mis todas técnicas de manipulación? Es que Dios, tú sí y yo sí. Así como lo hacemos en la vida muchas veces. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y cuando yo digo que Dios conoce nuestro corazón, no es buena noticia. Dios conoce la maldad de nuestro corazón. Y si nosotros la ocultamos por bla, 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 lo que dijo Santiago, vimos en el principio, el que cree ser religioso y puro,
bla, bla, bla. Dice, la verdadera fe es cuidar. Y como dijo el Mesías, dijo a Pedro en su desayuno, ¿recuerdan? Él le dijo, Pedro, ¿me amas? Cuida lo mío. No, es que tengo que cuidar lo mío. Mira, tengo eso. Si me amas, cuida lo mío. Cuida lo mío. Y eso significa todo lo que tienes, cuídalo como el mío para el reino de Dios. Son tus hijos, pero son de Dios si los cuidas como los de Dios. Si los enseñas el reino de Dios y su justicia. Si los instruyes, enderezas, disciplinas y preparas como para el reino de Dios. Cuida lo mío, mi justicia, mi paz, mi huérfano, mi viuda, mi extranjero, mío, dice. Entonces, el padre tiene que enseñar a su hijo leer el mapa de la vida para reconocer los caminos, cuáles vas a tomar o cuáles no vas a tomar. Los caminos que llevan a la vida y los senderos o tajos que llevan a la muerte es la responsabilidad del padre, de la mamá, enseñar. El hijo, cuando va a salir de tu potestad, vas a tomar decisiones que quiere, pero no porque tú no le enseñaste, sino porque quiso escoger otro camino. Pero todavía más, cuando va a ser viejo, lo va a recordar. Unos más jóvenes, y ten por seguro que tu hijo no va a morir sin oportunidad de clamar a Dios. Aunque tal vez no le va a tocar vejez, aunque tal vez va a ir joven, pero Dios, si tú le instruiste el camino de la vida y aunque no lo caminó, no lo viste caminar en los momentos de partir de este mundo, ten por seguro que Dios le va a dar oportunidad, recordar toda la instrucción que le diste. Él va a decidir si clama o no, pero no lo va a olvidar. Esto dice la palabra, no lo olvidará aunque sea viejo. Y va a tomar decisión con lo que tú le instruiste en el momento más crítico de la vida. En los momentos más críticos de la vida va a acordar. Yo en 1996, más o menos, fui a un concierto como en la ciudad de Jytomyr y organizado por Hebreos por Cristo, organización mesiánica. Y ellos trajeron a un cantante muy famoso de Finlandia. Se llama Víctor Klimenko. Él era de origen, me parece, rusa, pero cuando los rusos atacaron a Finlandia, en el principio de la Segunda Guerra Mundial, sus papás escaparon a Finlandia y él creció en Finlandia. Y era un cantante muy famoso, de hecho lo pueden buscar en YouTube. Él canta mucho canciones mesiánicas en hebreo o melodías hebreas. Y se hizo muy famoso, sus papás eran creyentes. Pero él creció como quiso, se hizo famoso, ganó muchos reconocimientos, esos eran
globos de oro, algunos reconocimientos de cantantes muy famosos. Creo que discos de oro se llamaban, no me acuerdo. Pero llegó una crisis muy fuerte en su familia, en su vida. Entonces ya no quiso vivir, era una depresión muy severa, tuvo esposa, no sé cuántos hijos tuvo, no me acuerdo, y dijo, yo decidí terminar con mi vida porque ya no podía vivir. Y dice, me fui a una casita que tuvimos fuera de ciudad, como una villa, y allí pensé que allí voy a terminar con mi vida. No quería vivir, dice, no quería vivir. Y dice, ya cuando me preparé todo para morir, recordé las palabras de mi mamá, que me decía, hijo, prométeme una cosa, que antes de tomar una decisión importante en tu vida, prométeme una cosa, que antes de tomar una decisión importante en tu vida, que te vas a orar. Y dice, yo me acordé que le prometí. Y en ese momento, dice, esa promesa que yo le di a mi mamá me exigió cumplirla. Entonces yo, dice, pensé que es decisión sumamente importante terminar con tu vida. Y dice, voy a orar. Y dice, me puse de rodillas. Y dije, Dios, no me acuerdo las palabras, voy así improvisando, pero el sentido es así. Dios, pues es la decisión que voy a tomar. Y dice, en ese momento yo vi que mi cuarto de repente se llenó de luz. Y dice, vi a un hombre judío, descalzo, parado junto a mí. Y dice, yo miré a su rostro judío. Y dices, no me acuerdo detalles bien, pero que era el Mesías, que vino a rescatarme como resultado de las oraciones de mi mamá y de la promesa que me hizo hacer. Y dice, en ese momento ese judío entró en mi vida y me salvó. Y dice, desde ese momento yo por esa razón sirvo mucho a los judíos, al pueblo israelita. Y él dejó toda su carrera secular. No sé cómo, no me acuerdo bien detalles para no ser mentirosa, pero anduvo así con evangelismo, alcanzando a los judíos, sirviendo a los judíos, haciendo ministerio, así, usando su voz. Tiene voz tremenda. No sé si todavía está vivo o no, pero la enseñanza de mamá, la instrucción de papá, tenlo por seguro, si tú la hiciste bien, cuando tus hijos no la van a olvidar. Aunque parece que vivan la vida desordenada, aunque parece que salieron a su vida de adulto y hacen lo que quieren, pero ten por seguro, lo que tú instruiste e insistes, lo van a recordar. Lo van a recordar porque dice la palabra que aunque sean viejos, no van a olvidar. Las cosas, la palabra que está instruida no se olvida. No es garantía que la van a tomar como tomó Víctor Klimenko. No es garantía, no hay garantía que la van a aplicar, pero que no la van a olvidar y van a tomar decisión consciente sí o no, tenlo por seguro. No hay garantía de que tú puedes decir, ay, bueno, ya les instruí y ya. No, sigue orando, sigue predicando, sigue jalando las orejas a esos hombres de 60 años que son tus hijos, o de 40,
Instrúyelos, quieres que tengan vida, sigue instruyéndolos y repréndelos para que no te pasa como a Elí, que no reprendía a sus hijos, no estorbaba. Estorba a tus hijos, sé estorbo de tus hijos. Todos los papás dicen, pero en estorbo en sentido correcto, ¿me entendieron? No digan, pastora, me dijo que yo sea tu estorbo y ahora no quiero que me esperen en la esquina y me matan. Pero nuestra responsabilidad, enseñar a nuestros hijos el mapa de la vida, qué caminos tomar, qué caminos evitar, de qué caminos hay que huir, cuál es el camino de la vida, cuál es el camino de la muerte. Es tan importante, y yo siempre recuerdo, no se preocupe que tus hijos te amen. No se preocupe que tus hijos te amen, que tus hijos te respetan, por eso preocupe. Y respeto depende de los límites que tú pongas con ellos. Yo no me canso de decir que mi papá que me decía, enójate, patalea ahora, mientras eres tonto, porque cuando vas a ser sabio me vas a agradecer. Y de verdad, pensando qué sabiduría, ¿quién nos iba a compartir la sabiduría? Y los padres obviamente que dicen, ay, ya es muy tarde. Nunca es tarde con Dios, aunque ya no estén tus hijos en tu casa. Sé estorbo de Dios para ellos. Recuérdales de la vida. Recuérdales de camino de la vida. Recuerda a tu hija que ese novio que tiene no le va a dar paz a su corazón. Recuerda a tu hijo que aunque la amen todas las mujeres del mundo, no va a ser feliz. Recuérdale a tu hijo que gana todo el dinero del mundo, no va a ser cumplido su corazón. De Jehová es la vida, la plenitud, el gozo y verdadera satisfacción y cumplimiento. Y en esa vida nunca vamos a ser felices. Esa vida, aquí en esta vida, es un engaño que nos vendió evangelio de prosperidad, o en esa vida, si en búsqueda de felicidad, si decimos, hasta películas hay así, dice, bienaventurados son los que lloran, porque van a ser consolados. En esa vida, dice, la Biblia misma dice, que en esta vida más lloramos que reímos. Pero si nosotros nos engañamos y queremos superar esta vida, solo la podemos superar con la vida eterna, con el gozo eterno, de cual hablábamos cuando empezamos a estudiar el libro de Jacob. Hablábamos mucho del supremo gozo, ¿recuerdan? De sublime gozo. Repasan la palabra. Entonces, según la concepción bíblica, un niño que tiene madre pero no tiene padre, también es considerado huérfano. Lamentaciones 5:3 dice, hemos quedado huérfanos sin padre y nuestras madres como viudas. La ausencia del padre como en la vida diaria de su hijo, crea en el corazón el sentir del huérfano. Porque la palabra de Dios nos enseña que el padre siempre está pendiente de sus hijos. Y no importa a qué edad tú
¿Cuántos años tú tuviste cuando perdiste a tu papá? Yo perdí el mío a 41 años, cuando yo tenía 41 años. Yo me sentí huerfanadísima. Ahí les va nueva palabra. Yo me sentí huérfana, sin papá. Y sigo sintiendo. Porque por eso es tan importante aprender y enseñar a tus hijos, más que si su papá no está presente, ver que tú eres como viuda, pero tú, Dios es tu defensor, es lo que dice. Dice, cuando el papá no está presente, madres como viudas. Y eso puede ser, si murió o dejó, abandonó, también madre queda como viuda, porque lleva las mismas responsabilidades. Y una cosa que si papá provee una pensión, que es un alivio para mamá, pero no provee presencia. ¿Saben? Para mí siempre lo que me sorprende y no lo comprendo ni explico es el poder que tiene la presencia de papá. Es increíble. Cuando papá está en casa, aunque no siempre, tal vez es mejor papá. No estoy hablando ahora, vamos a hacer un poquito a un lado del papá abusador, del papá, pero la presencia del papá en casa, en tu vida, pensé que me decías algo, tiene un poder increíble. Por eso cuando no está, la mamá queda como viuda en casa. Tiene que aprender a buscar al que es defensor de viuda y enseñar a sus hijos a saber que aunque papá físico no está, el papá Dios Todopoderoso, siempre estará a su lado y con él pueden contar. Los huérfanos son los más vulnerables por muchas razones. En Ucrania, los rusos roban mucho a los huérfanos. Donde ocupan el territorio, ellos van a las casas de huérfanos o matan a los padres y mandan a huérfanos para la adopción en Rusia. Existe toda una cadena de ¿cómo se llama? Underground, de escondido, que investiga en Rusia mismo, una gente que pocos decentes investigan donde están niños ucranianos y procuran a veces con dinero, compran para regresar los niños a Ucrania. Ayer o antier Elon Musk quitó el dinero que daba a una organización que se dedica a investigar a los niños traficados. Quitó fundación porque pudo, financiamiento porque pudo, porque se crea Dios de ese mundo, pobre hombre. Ese hombre no tiene nada, solo dinero, ni alma. Y pobre de él como Dios lo va a tratar, pero los huérfanos son muy vulnerables, y por eso es nuestra responsabilidad como la congregación de Dios, como el pueblo de Dios, menos bla, 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 y a cuidar. Primeramente Dios, próximo domingo vamos a seguir viendo este tema. Vamos a todavía ver poquito de huérfanos, luego de viudas, de extranjeros, para que seamos gente de acción, porque la acción no es hacer la iglesia brincar 2 horas y sacar el dinero. La acción es servir a los que
a los que necesitan y lo mismo entre nosotros también.